Estimados alumnos, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el complejo y, la verdad, fascinante mundo de las infecciones de transmisión sexual. Para que tengamos todo bien estructurado, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con una visión general, para entender el contexto, y luego nos meteremos de lleno en los grandes síndromes clínicos, las uretritis, las úlceras y las verrugas. Y para terminar, veremos las particularidades en la mujer y las manifestaciones asociadas al VIH. Vamos a ello. Venga, pues para empezar, lo primero es lo primero. Hay que acotar el terreno y definir bien de qué hablamos cuando decimos infección de transmisión sexual. Fijaos, la clave de esta definición es que es muy amplia y está hecha así a propósito. Lo que importa es la importancia epidemiológica. Esto significa que no hablamos solo de infecciones que se transmiten exclusivamente por vía sexual, sino de cualquiera en la que esta vía sea relevante para su propagación en la población. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, estamos hablando de que hay al menos 25 microorganismos distintos que se pueden transmitir por esta vía. Una barbaridad. Y claro, la cosa se complica todavía más, porque esta variedad de agentes puede producir más de 50 síndromes clínicos diferentes. Esto, como os podéis imaginar, supone un verdadero reto para el diagnóstico en el día a día. Los datos epidemiológicos siempre nos cuentan una historia. Si miramos este gráfico sobre la clamidia, que es una de las ITS bacterianas más comunes, vemos dos cosas muy claras. Por un lado, una estabilidad bastante llamativa a lo largo de casi una década. Y por otro, ojo, una brecha de género muy evidente. Hay una mayor notificación en mujeres y esto no es casualidad. Es un punto clave que analizaremos más adelante. Muy bien, pues ahora vamos a meternos de lleno en uno de los síndromes más frecuentes en la práctica clínica, la uretritis masculina, es decir, la inflamación de la uretra, que se manifiesta típicamente con secreción y disuria. Aquí tenemos la primera gran bifurcación, el primer punto de decisión en nuestro algoritmo diagnóstico. Todo gira en torno a una pregunta: ¿está o no está presente la Neisseria gonorrhoea? Porque la respuesta nos cambia por completo el enfoque y el manejo del paciente. La uretritis gonocócica clásica es un cuadro muy escandaloso. El paciente suele venir muy alarmado. ¿Por qué? Porque tiene un inicio súper brusco, con una secreción purulenta muy llamativa, espesa, abundante y un dolor al orinar muy intenso. Y todo esto tras un periodo de incubación muy cortito. En el otro lado de la moneda tenemos la uretritis no gonocócica, que suele ser mucho más sutil, más solapada. La clínica es más leve, lo que a veces retrasa la consulta. Aquí el rey es la clamidia trachomatis, aunque ojo, no hay que olvidarse de Mycoplasma genitalium, y es crucial estar atentos a las posibles complicaciones, como la famosa artritis reactiva. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Pues ante la sospecha de una uretritis, el tratamiento de entrada debe ser dual, combinado. ¿Por qué? Pues porque la coinfección es muy frecuente y sobre todo por las crecientes resistencias del gonococo. Así que la pauta de ceftriaxoma intramuscular más acitromicina oral es el estándar de oro para cubrir ambos frentes. De acuerdo, dejamos atrás las uretritis y pasamos a otro gran capítulo, la aparición de úlceras en el área genital. Un hallazgo que nos obliga a sacar nuestras mejores dotes de detectives para hacer un buen diagnóstico diferencial. Esta es la pregunta del millón en la consulta. Nos llega un paciente con una úlcera y tenemos que saber qué preguntar y qué buscar. Las características de la lesión, si duele o no, si es única o múltiple, cómo son sus bordes, nos van a dar pistas fundamentales. Y claro, si hablamos de úlceras, es imposible no empezar por la sífilis, la que llamamos la gran simuladora. Su historia natural es increíblemente compleja. Si no se trata, progresa a través de estos estadios tan bien definidos, desde esa lesión inicial hasta unas consecuencias tardías que pueden ser devastadoras. El chancro sifilítico es de manual. La palabra clave aquí es indoloro. Se presenta como una lesión única, con una base limpia, y al palparla tiene una consistencia dura, como de cartílago. Y lo que es crucial, tanto la úlcera como los ganglios que la acompañan no duelen. Y el chancroide es justo lo contrario. Si antes la palabra clave era indoloro, aquí es dolor, un dolor muy intenso. Además, no suele ser una, sino varias úlceras, con un aspecto sucio, purulento. Y la adenopatía, que suele ser unilateral, también duele muchísimo y puede llegar a formar un bubón. Esta tabla es oro puro. Es un resumen perfecto de las características cardinales de las principales causas de úlcera genital. Dominar estas diferencias es absolutamente fundamental, no solo para un examen, sino para la práctica clínica diaria. Muy bien, dejamos atrás las úlceras, que son lesiones destructivas, y ahora pasamos a las lesiones proliferativas, a las que crecen, concretamente las que provoca el virus del papiloma humano, el famoso VPH.
Los condilomas acuminados son, sin duda, una de las ITS más prevalentes a nivel mundial. Aunque los causan tipos de VPH que generalmente tienen bajo riesgo de provocar cáncer, su impacto psicológico y la necesidad de tratamiento hacen que sean un motivo de consulta súper frecuente. Ahora es muy importante que nos detengamos un momento para hablar de las particularidades que presentan las ITS en la mujer, porque tienen unas implicaciones diagnósticas y pronósticas importantísimas. Y aquí está el quid de la cuestión. Muchas de estas infecciones, como la gonococia o la clamidia, en la mujer cursan sin dar síntomas, y esto las convierte en una auténtica bomba de relojería. La infección puede pasar desapercibida, ascender por el tacto genital y provocar una enfermedad inflamatoria pélvica, con secuelas tan graves como la infertilidad. De ahí la importancia capital de los programas de cribado. Y ya para ir terminando nuestro recorrido, vamos a ver cómo la piel puede ser un verdadero chivato, un centinela que nos refleja el estado de inmunosupresión en pacientes con infección por el VIH. La piel al final es un órgano inmunológico y cuando la inmunidad celular, la que depende de los linfocitos CD4, empieza a fallar, la piel lo grita. Nos podemos encontrar con una dermatitis seborreica de repente muy severa, un prurito que no se va con nada, candidiasis oral o alteraciones muy llamativas en el pelo y en las uñas. Todo esto debe hacernos sospechar. Y cerramos con esta pregunta que es para reflexionar. El fantasma de la resistencia a los antibióticos, sobre todo en el gonococo y en Mycoplasma genitalium, es una amenaza real y creciente. Nos obliga a repensar continuamente las estrategias diagnósticas y terapéuticas. Los desafíos que tenemos por delante son enormes. Muchas gracias por vuestra atención.